Ya. Hola a todos a todos los estudiantes de tutorías. Eh, Hoy día o en esta oportunidad vamos a aprender a cómo hacer o graficar curvas mediante el uso de las derivadas, funciones que se pueden derivar, funciones derivables. Entonces, esto tiene un proceso, el cual uno tiene que ir por paso para hallar distintos elementos que van a constituir, ¿no es cierto?, nuestra función. Entonces, para graficar la función, nosotros vamos a tener que hallar los siguientes elementos que nos está pidiendo acá el profesor. Así que el primero, ¿no es cierto?, sería hallar los valores críticos, después los intervalos de crecimiento, intervalo con cavidad, puntos máximos, mínimos y de inflexión, intersección en eje con los ejes coordenados y la gráfica. ¿Ya? Entonces, cuando a nosotros nos hagan, por así decirlo, nos hagan graficar este tipo de gráficos, uno va a tener que hallar todos estos elementos que nos están pidiendo acá. Entonces, dicho eso, nosotros vamos a tener la siguiente función que, para a modo de ejemplo, ¿no es cierto?, va a ser derivable, que es la que tenemos acá. F de x va a ser igual a x cuarta menos 8x cuadrado más 2. O sea, ¿qué podemos decir de esta función? Tiene carácter, ¿no es cierto?, que es elevado a 4. Acá hay un elevado a 2. Y así sucesivamente. O sea, es una función elevada a la cuarta potencia, ¿ya? Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a empezar con el ejemplo, ¿no es cierto? Hay que recordar que esto rayado lo hice para que nos vayamos entendiendo con lo que se quiere explicar. El profesor lo que les va a pedir en esta función, ¿no es cierto? Que era lo primero a hallar, eran los valores críticos y los puntos críticos, ¿ya? Entonces ustedes me van a decir o me van a preguntar qué son los valores críticos o qué son los puntos críticos. O cómo los obtengo básicamente, porque van a tener que hallar de la primera derivada y de la segunda derivada. Entonces, si yo tengo esta función, que ustedes ven acá, que he marcado ya varias veces, que es el x cuarta menos 8x cuadrado más 2, para yo hallar valores críticos, yo tengo que derivar esta función. Y la derivación de esta función se le llama primera derivada. ¿Por qué? Porque de la función f de x, que sería la que tenemos acá abajo, esta que está aquí, de la función f de x yo tengo que hallar su derivada, su primera derivada. Y cuando yo digo que es primera derivada, es la f con una comita acá arriba. Cuando yo digo que es segunda derivada, es una f con dos comitas. ¿Qué estoy diciendo? Estoy hallando la segunda derivada de f de x. Aquí que estoy diciendo que estoy hallando la primera derivada de f de x. Y así sucesivamente. Entonces, nos están pidiendo hallar los valores críticos y puntos críticos de la primera derivada. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que derivar esta función, como les decía. Entonces, recordando el cómo se derivaba, ¿no es cierto? Si tenemos, eh, voy a, aquí, voy a borrar esto que está por acá, para que vean cómo es la derivación. Los resultados los voy a dejar ahí nomás porque son los resultados de la derivación. Pero para que nos ubiquemos, ¿no es cierto? Tenemos f de x igual a x cuarta menos 8x cuadrado más 2. Entonces yo quiero hallar la primera derivada. Allá arriba dice hallar la primera derivada. Valores críticos y puntos críticos de la primera derivada. Entonces, como es un x cuarta menos 8x cuadrado más 2 y no hay nada a esto, ¿no es cierto?, que eleve algún número, entonces se saca la derivada de cada uno de los numeritos. Entonces, x cuarta, ¿cómo sería su derivación? Sería 4 por x por 4 menos 1, 3. Sigo al lado. Está elevado, ¿no es cierto?, a el x está elevado a 2. Entonces, el 2 pasa multiplicando. Sería 2 por 8, 16.
sería x elevado a 2 menos 1, 1. Entonces 16x. Y como es un c, ¿no es cierto? Es derivar algo constante, eso se deja como un 0, o sea, no va. Entonces la primera derivada sería 4x cubo menos 16. Entonces esto ustedes lo van a poder factorizar. ¿Factorizar cómo? Lo pueden factorizar como está aquí. Yo estoy explicando lo que está aquí, porque esto ya está hecho. Pero ustedes me dirán, ya, pero ¿cómo paso de acá a acá? ¿Cómo paso de acá a acá? ¿Cómo paso de acá a acá? Lo que estoy haciendo ahora es eso. ¿Se entiende? ¿Qué hice primero? Allá la primera derivada. Ya lo hicimos. ¿Ven? 4x cubo menos 16. Ahora, ¿qué estoy haciendo aplicando este paso? Estoy factorizando. ¿Para qué? Para que la factorización lo que me busca es hallar las x de la función elevada a la cuarta potencia. Entonces, vamos por parte. Estoy factorizando primero. 4x, ¿no es cierto? Factor común entre ambos numeritos, entre este y entre este, 4x. Factor de 4x elevado al cubo. Entonces le saqué una x, sería x cuadrado. Después me dice menos 16. 16 por cuánto da 4. 4 por 4 da 16. Entonces sería 4 acá. Y la x se queda afuera. ¿Por qué? Porque lo ocupé acá para la factorización. Factor común. Entonces, ¿qué me tengo que fijar acá? Sigo con la derivada de f de x. Acá tengo que 4x, ¿no es cierto?, está fuera del paréntesis. Y adentro del paréntesis tengo una suma por su diferencia. O sea, cuando yo digo suma por su diferencia es un a menos b al cuadrado. Esto es como a más b con a menos b. ¿Se entiende? Esto es suma por su diferencia. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos algo al cuadrado y este 4 se puede expresar como un 2 elevado a 2. Entonces, sería la suma por su diferencia sería el primer factor más el segundo factor, o sea, x más 2. Y el otro paréntesis sería el primer factor, o sea, x menos el segundo factor, 2. Entonces tengo un elemento multiplicando, tengo otro elemento multiplicando y tengo otro elemento multiplicando. Entonces, como son, como son tres elementos que están multiplicando, yo a cada uno de ellos, ¿no es cierto?, voy a sacar el valor de x que tienen a su lado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que estos cuatro valores, los que marqué con la flechita, 4x, el paréntesis de x más 2 y el paréntesis de x menos 2, los voy a igualar a 0, lo que tengo acá. ¿Qué hice? 4x lo igualé a 0. Después, x más 2, lo que está en el paréntesis, lo igualé a 0. Y el x menos 2 también lo igualé a 0. Entonces, ¿qué hago con esto? Estoy intentando hallar el valor de x, ¿no es cierto? Porque si yo digo 4x va a ser igual a 0, yo estoy intentando descubrir el valor de x. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hago? Tengo que resolver para los tres. Cada uno de estos elementos va a ser un valor crítico. Cada despeje de x va a ser un valor crítico. Entonces, 4x igual a 0, ¿no es cierto? El 4 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. No importa, ¿por qué? Porque al final el valor va a ser 0. Ahí tengo mi primer valor crítico de la primera derivada. Después, x más 2 igual 0, ¿no es cierto? El más 2 que está sumando pasa al otro lado restando. Entonces sería x igual a menos 2. Tengo mi segundo valor crítico de la primera derivada. Después, tengo x menos 2 igual 0. El menos 2, ¿no es cierto?, está restando acá, al otro lado pasa sumando, o sea, x más 2. Tengo tres valores críticos, los cuales son 0, menos 2 y 2. ¿Se entiende? Entonces, cuando a mí me piden sacar valores críticos, es en la primera derivada. ¿Ya? Me está pidiendo los valores críticos de la primera derivada. Entonces, ahora, siguen los puntos críticos, los que le hablé. La primera parte en el ejercicio, el profesor les pidió valores críticos y puntos críticos. Después, pide ahora vamos con los puntos críticos, ¿no es cierto? Entonces, esto básicamente, ¿qué es? Dice para determinar los valores de i correspondientes, o sea, un punto, recuerden que un punto es como un valor en el plano cartesiano. Si yo digo x
coma i, ahí tengo un punto. Entonces, ¿qué estoy intentando hallar acá? El punto crítico lo tengo yo que sacar ¿con qué? Con los valores críticos. ¿Y los valores críticos dónde los obtuve? En el ejercicio anterior, po. ¿Cuáles eran mis valores críticos? Era el -2, era el 0 y era el 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Yo con esos valores críticos tengo que reemplazar esa x de valor crítico, lo tengo que reemplazar en la función normalita, la f de x. Entonces, ¿cuál era f de x? F de x era x cuarta menos 8x cuadrado más 2. Esa es f de x. Entonces yo con mis valores críticos reemplazo. Entonces f de x, ¿no es cierto?, es igual a x cuarta menos 8x cuadrado más 2. Y póngalo usted, voy a reemplazar por menos 2, como lo hice acá en el ejemplo. Entonces, reemplazo. Menos 2 elevado a la cuarta, menos 8, entre paréntesis, menos 2 elevado a 2 más 2. Entonces, sería menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2, ¿no es cierto? Y eso da 16 positivo. Después, menos 2 por menos 2 da 2. Y 2 por menos 8 da menos 32. Y el más 2. Entonces acá hacen la operación. Dicen 32 menos 16, ¿no es cierto? Acá está negativo. Entonces el valor que me dé acá es negativo. 32 menos 16 da 16. Menos 16 por el valor, ¿no es cierto?, del signo del 32, que es mayor. Entonces sería menos 16 menos 2 da 14. Menos 16 más 2, perdón. Menos 16 más 2 da menos 14. Entonces, como me da menos 14, el punto crítico para el valor crítico menos 2 es menos 14. Ahí tengo un punto crítico en la primera derivada. ¿Se entiende? Entonces, este paso yo lo tengo que hacer con el primer valor crítico, que fue menos 2, después lo tengo que hacer con el valor crítico 0, reemplazarlo en la función y lo tengo que reemplazar con el 2. Básicamente lo que está aquí escrito, lo que está aquí a mi izquierda. ¿Qué hizo acá el profe? Acá, ¿no es cierto?, reemplazó el menos 2 en la función, reemplazó el 0 en la función y reemplazó el 2 en la función. O sea, ¿qué conclusión tenemos acá? Que tenemos 1, 2 y 3 puntos críticos. Que esos después, ¿no es cierto?, van a estar graficados en el gráfico del final. Entonces, todo esto después lo van a tener que graficar. ¿Se entiende? Entonces, eh, ¿cómo sacaba los puntos críticos y los valores críticos? Con la primera derivada. ¿Ya? Entonces, ahora me pide los intervalos de crecimiento. ¿Ya? Los intervalos de crecimiento, ustedes se preguntarán, ¿qué son los intervalos de crecimiento? Un intervalo de crecimiento es cuando me dice si la función, ¿no es cierto?, o va a crecer o va a decrecer. Cuando crece, ¿no es cierto?, va hacia arriba, cuando decrece va hacia abajo en el plano cartesiano, entendiendo, ¿no es cierto?, que el sistema de referencia me dice que lo que va hacia arriba es positivo y lo que va hacia la derecha es positivo. O sea, todo lo demás contrario, hacia abajo es negativo, hacia la izquierda es negativo. Entonces, eh, ¿cómo saco yo los intervalos de crecimiento? Los intervalos de crecimiento yo los voy a sacar con los valores críticos sacados anteriormente de la primera derivada. ¿Cuáles fueron mis valores críticos? Los marqué aquí. Fue el menos 2, el 0 y el 2. Estos que están encerrados. Menos, menos 2, 0 y 2. Entonces, un intervalo hay que entender que es un conjunto en donde se puede hallar un número. Tiene un límite que es tanto negativo como positivo. Entonces, un intervalo, si yo tengo menos 2, 0 y 2, voy a tener 1, 2, 3 y 4 intervalos. El primer intervalo, ¿no es cierto?, va a ser lo que está hacia la izquierda. ¿Qué era lo que está hacia la izquierda en el plano cartesiano? Lo negativo. Entonces, ¿qué digo? Negativo, lo que va a estar en este intervalo va a ser todos los números entre el menos infinito y entre el menos 2 corchete abierto. ¿Qué significa? Que también toma ese valor. Entonces, acá tengo mi primer intervalo de crecimiento. Después, entre el menos 2 y el 0 voy a tener otro intervalo. Entonces, corchete abierto menos 2 y entre el 0 menos 2. ¿Qué estoy diciendo acá?
acá dentro de este intervalo van a estar todos los valores que sean mayores a 2, a menos 2 y menores a 0. ¿Se entiende? Entonces después voy a tener un valor entre 0 y 2. O sea, corchete abierto 0, 2, corchete abierto. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Estoy diciendo que en este intervalo van a estar o van a haber valores que van a ser mayores a 0 y menores a 2. ¿Se entiende? Entonces, después va a estar el valor 2 como valor crítico. Y el valor 2 crítico va a tomar el valor 2, o sea, va a buscar números que estén entre el 2 y entre el infinito positivo. Entonces ahí voy a tener otro intervalo. Tengo 1, 2, 3 y 4 intervalos. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué me pide hacer esto? Me pide que yo saque eh, el valor aquí con la primera derivada. No se reemplaza en la segunda, se reemplaza en la primera. Anoté mal aquí el tip, en la primera derivada. Entonces, cuando yo saco un intervalo de crecimiento y decrecimiento, ¿no es cierto? Sacando los intervalos o yo obteniendo el intervalo con los valores críticos. Y por ejemplo, si yo me dice un intervalo, me dice un número que sea o que esté entre el menos infinito y el menos 2. O sea, un valor que sea menor a menos 2. ¿Cuál sería un valor que sería menor a menos 2? El que está más cercano, el menos 3. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ese menos 3 que está dentro de ese intervalo lo tengo que reemplazar en la primera derivada. Y la primera derivada, recuerden que era f de x igual a 4x cubo menos 16x. Esa era la primera derivada. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Me está diciendo que ese valor que yo encontré en ese intervalo lo tengo que reemplazar en la primera derivada, o sea, el menos 3. Entonces, el menos 3 lo reemplazo en la primera derivada y sería 4 por menos 3 elevado a 3 menos 16 por menos 3. ¿Se entiende? Eso es lo que estoy buscando. Entonces, el resultado de ese valor me va a dar menos 60. Entonces, ¿qué me dice la teoría? Cuando yo estoy buscando un intervalo de crecimiento y de crecimiento, y estoy en un intervalo, y el valor, ¿no es cierto?, reemplazando en ese intervalo, el valor que hay en ese intervalo lo reemplazo en la función de la primera derivada, y me da un valor menor a 0, la función decrece. La función en ese intervalo decrece. O sea, hacia abajo. Va a tener un movimiento, va a depender del movimiento. No muchas veces va a ser tan vertical. Probablemente sea una baja así, o sea una baja así, o una baja así. Pero lo importante es que en ese intervalo la función decrece. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo tengo y reemplazo un valor de un intervalo en la primera derivada y me da menor a 0, la función decrece. Entonces, ahora vamos a ir a la contraparte, porque si fuera, ¿no es cierto?, una función así, no tendría sentido. No sería como una función, ¿no es cierto?, graficable en el caso de la derivada, porque las derivadas no tienen ese comportamiento. Entonces, ahora nos vamos a ir al intervalo que está al lado. ¿Cuál era el intervalo que está al lado? Todos los números que están entre el menos 2 y el 0. ¿Ya? Entonces yo tengo que hallar un valor que esté entre esos dos números. Entonces, un número que sea mayor a menos 2 y menor a 0, menos 1. O puede ser un 1. Miren, acá el profe lo hizo con el menos 1. Entonces yo lo voy a hacer con el 1. Para que vean que pueden tomar cualquiera de los valores que están dentro de ese conjunto. Entonces, yo voy a tomar el 1. Dice, tengo que reemplazar el 1 en la función de la primera derivada. Entonces digo, 4 por 1 al cubo menos 16 por 1 menos 16 por 1, exactamente. Entonces, sería 4 por
1 al cubo. Sería 4 menos 16. Entonces, sería... eh, sería 4 menos 16 da menos 12. Ah, miren, error mío, error mío. ¿Qué pasó acá? Me estaba confundiendo. Yo decía, ¿por qué me da negativo? Miren, po, me está pidiendo un valor que sea mayor al menos 2 y me está pidiendo un valor que sea menor a cero. ¿Y cuál es valor elegí yo? Elegí un uno, nada que ver, po. Uno es mayor a cero, no es menor a cero. Por eso dije, ah, algo había mal, po. Entonces, tengan cuidado, chiquillas, porque a veces, mientras uno habla, a veces hace cosas que no tienen nada que ver. Así que, ya, pero continuamos. Sería 4 por menos uno elevado a 3, ¿no es cierto? Sigue siendo menos uno por menos uno más uno por menos uno menos uno. 4 por menos uno sería menos 4. Y menos 4 menos 16 da 12. ¿Se entiende? Signo negativo, ¿no es cierto? Sería negativo con negativo, da positivo. Entonces sería f de menos uno va a ser igual a 12. Entonces este valor es mayor a cero. Por lo tanto, en este intervalo, la función crece. ¿Se entiende? Entonces, para los cuatro intervalos, ustedes van a tener que hallar un valor, ¿no es cierto?, que esté en ese conjunto. Por ejemplo, después ustedes siguen lo que puso el profe acá abajo. Un valor que esté o que sea mayor a cero y que sea menor a 2, ¿cuál sería? El uno. Y ahí, ¿no es cierto?, nos da un resultado negativo. Entonces, si nos da un resultado negativo, decrece. Y después van a usar otro valor y después la función va a crecer. ¿Se entiende? La función tiene un comportamiento decreciente, creciente, decreciente y creciente. Algo así. Cre Perdón. Algo así. Decrece, decrece, crece, decrece, crece. Algo así va a tener el comportamiento de la función. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que estamos averiguando con los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Cuándo crece y cuándo decrece la función. Entonces, entre el menos infinito y el menos 2 la función, ¿no es cierto?, decreció, o sea, bajó. Pero entre los intervalos menos 2 y cero la función creció. Acá decreció, acá creció. Y en conclusión, es eso. Que en el menos 2, en el menos infinito, menos 2 y en el 0,2, lo que está acá, la función decreció. Entre el menos 2,0 y el 2, infinito, la función creció. Entonces, a conclusión, lo que decíamos delante, con la primera derivada, la función decreció en esos intervalos y la función creció en esos intervalos. Y los puntos críticos tuvimos el 2 menos 2,14, el 0,2 y el 2, menos 14, lo que calculábamos en delante. Entonces, ¿qué significa que sea mínimo local o máximo local o mínimo local? Cuando yo me estoy refiriendo, ¿no es cierto?, a mínimo, máximo y mínimo, estoy diciendo que en el menos 2, ¿no es cierto?, recordemos que iba a menos 14, o sea, hasta abajo. ¿Y qué decíamos? Que en el intervalo, ¿no es cierto?, que va del menos infinito al menos 2, decrecía. Entonces, ahí hay un mínimo. A eso se refiere con un mínimo local. Después, entre el cero, ¿no es cierto?, entre el intervalo eh, del, del, del 0, no, era el otro. Entre el intervalo del menos 2 y el cero dijimos que crecía. ¿Se entendía? Venía así la función y después dijimos que en el intervalo menos 2 y cero la función crecía. Se iba para allá de nuevo. O sea, acá tengo un mínimo, acá tengo un máximo. A eso se refiere, mínimo, máximo local. Y después me dice en el punto 2,14, el punto 2,14, ¿no es cierto?, en un plano cartesiano va a estar más o menos así. Ahí está la eje X, eje Y. Que estoy diciendo que en el punto 2, o sea, un X, pónganle ustedes, el X2 va a estar acá.
para que me alcance a rayar ahí. Si el x2 está ahí y me está diciendo, ¿no es cierto?, menos 14x, o sea, y, me está diciendo que la curva va a llegar acá. Entonces yo voy a llegar acá, tucu, 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 y ahí va a haber un mínimo local. A eso se refiere. Con mínimo local, máximo local y mínimo local. Y todo eso lo sé como con la primera derivada. Entonces, eso sería con la primera derivada. Ahora me pide intervalo de concavidad y puntos de inflexión. Me está pidiendo intervalo de concavidad, no intervalo de crecimiento, intervalo de concavidad. Entonces, aquí anoté que los intervalos de concavidad se obtienen de los valores críticos de la segunda derivada. ¿Ya? Entonces ahora yo, ¿qué tengo que hacer? ¿A qué se refiere con segunda derivada? Recordemos, ¿no es cierto?, que nosotros teníamos la derivada f de x, ¿no es cierto?, derivable, que era eh, 4x cubo menos 16x. Esa era nuestra primera derivada. Entonces, ¿a qué me refiero yo? ¿O qué se refiere el ejercicio cuando me pide la segunda derivada? Me pide derivar esto, básicamente. Me está pidiendo derivar la primera derivada. Entonces, ¿cómo obtengo yo mi segunda derivada? Derivando la primera. Entonces digo, 4, o sea, ¿no es cierto? Hay una resta de por medio, entonces derivo primero a esta y después derivo a esta, con su respectivo signo. Entonces, 4x cubo. El cubo, ¿no es cierto?, pasa a multiplicar hacia adelante, sería 4 por 3, 12, x, y ¿no es cierto?, está el cubo, 3 menos 1, 2, y después menos, sería 16 por x, este 1, ¿no es cierto?, pasa para acá, sería 16 por 1 menos 1, que es 0, o sea, sería 2x cuadrado menos 16. Aquí yo tengo mi segunda derivada, que es la que está marcando acá. ¿Se entiende? Así es como yo llego a la segunda derivada. Entonces me pide ya los valores críticos de la segunda derivada. Entonces, ustedes me dirán, ¿cómo yo hallo los valores críticos? Recordemos, había, ¿no es cierto?, que igualar a 0. Entonces, en este caso, ¿por qué se preguntarán ustedes que no hay que hacer la famosa fórmula del cuadrado de binomio? Porque acá, ¿no es cierto?, no hay un b, no hay un bx, ¿se entiende? Entonces acá simplemente uno puede despejar o puede igualar todo esto a cero, ¿no es cierto? Y después saca raíz. O sea, por eso no se hace la ecuación cuadrática. Entonces, si hubiera un 12x, ¿no es cierto?, 2x cuadrado más 5x menos 16, ahí aplico ecuación cuadrada. Como no la hay, acá se puede hacer por despeje. Entonces es lo que tengo acá. Digo, 2x cuadrado menos 16 va a ser igual a 0. Entonces despejo. 2x cuadrado va a ser igual a, el menos 16 pasa al otro lado como 16. Después simplifico esto. ¿Y qué hago? Multiplico en ambos lados de la igualdad un cuarto. Entonces, ¿yo qué hago acá? Multiplico acá un cuarto, multiplico acá un cuarto, ¿no es cierto? Y digo, 4 y 12 son factores comunes. Entonces sería 12 dividido en 4, ¿cuánto es? 3. Y el 16 dividido en 4, 4. Entonces, ¿qué me queda acá? 3x cuadrado igual a 4. Entonces el 3 que está multiplicando pasa al otro lado, dividiendo. Entonces ahí venía después lo de aplicar raíz a ambos lados de la igualdad. ¿Para qué? Para que se vaya el cuadrado. Entonces me queda x va a ser igual a la raíz de 4 tercios. Que eso, si ustedes lo sacan en la calculadora, aproximadamente es 1,15. ¿Y por qué es más y menos? Porque yo le apliqué raíz le apliqué raíz a un x cuadrado. Entonces, recordemos que a pesar de que no hay un b, ¿no es cierto?, esto tiene características que el resultado, ¿no es cierto?, que nos dé las raíces que nos den una función cuadrática, recordemos que tiene una de carácter positivo y otra de carácter negativo. Entonces, acá me va a dar
aproximadamente 1,15, pero me va a dar el 1,15, ¿no es cierto?, positivo, y me va a dar el menos 1,15. O sea, ahí tengo mis dos valores críticos. Me parece que está anotado acá. Aquí tengo mis dos valores críticos. Valores críticos de la segunda derivada, menos 1,15 y 1,15 positivo. ¿Se entiende? Entonces, ya tengo los valores críticos de la segunda derivada. Ahora, ¿qué seguía después de sacar los valores críticos de algo? Seguía sacar los puntos críticos de la segunda derivada. ¿Se entiende? Entonces, acá hay algo importante. Cuando yo saco los puntos críticos de la segunda derivada, recordemos que yo estaba, ¿no es cierto? Yo teniendo un x, ese x lo tenía que reemplazar en la función original, ¿ya? Entonces, yo cuando saco los puntos críticos de la segunda derivada, yo tengo que reemplazar el x, los valores críticos que me dieron en la segunda derivada, los tengo que reemplazar en la función que me sacó todo. O sea, ¿cuál era la función? La primera función a la cual estamos trabajando, x cuarta menos 8x cuadrado más 2. Entonces, ¿cuál era el valor, no es cierto, que teníamos que sacar? Era más 1,15, ¿no es cierto? Acá lo sacó el profe como menos 4 tercios. Pero básicamente esto, ¿cómo se llama? Lo pueden sacar de la misma forma, porque el resultado también lo aproximó, no lo dejó en raíz. Entonces, aquí el resultado que estamos buscando es con el más 1,15 y con el menos 1,15. Entonces estos valores hay que reemplazarlos ¿dónde? En la primera función. Para yo hallar los puntos críticos siempre tengo que reemplazar en la función original. ¿Ya? Entonces, eh, a modo de ejemplo, ¿no es cierto? Si nos está pidiendo reemplazar en la primera función, sería, ¿no es cierto? Lo voy a hacer con el positivo para hacerlo más rápido. 1,15 a la cuarta menos 8 por 1,15 al cuadrado más 2. Entonces, ¿no es cierto? Ahí nos va a dar un resultado, eso elevado a tanto, después el 1,15 elevado a tanto. Miren, se los voy a hacer. Es que no quería detenerme tanto en esto, pero básicamente estoy explicando lo que se debería hacer, porque el profe me dijo que me enfocara en explicarle el procedimiento. Entonces, sería 1,15 y eso va a estar elevado a la cuarta. Cierro paréntesis. Y acá da 1,75 aprox. Menos 8. No, primero vamos a sacar el 1,15. 1,15 y todo eso elevado al cuadrado. Eso da 1,3225. Y eso yo lo voy a multiplicar por menos 8. Y eso me da menos 6,68. Lo voy a poner. 6,68. Más 2. Entonces, ahora en la calculadora pongo todo eso. Menos 6,68 me dio. Más 2. Más 1,75. Y nos va a dar 6 menos 6,89. Aquí. Pim, pim. Eso nos da aproximadamente. ¿Se entiende? Entonces, ya lo sacamos con una, después tuk, tuk, lo sacamos con el otro. Y em, ¿qué más? Entonces, teniendo los valores, ¿no es cierto? Los puntos críticos, voy a tener el menos 1,15, ¿no es cierto? Con el que lo hice con el positivo yo. Entonces sería 1,15 menos menos 6,89, el valor que nos dio acá. Y después tengo que sacar lo mismo con el 1,15. Entonces me va a dar eso también menos 6,89.
Porque el mismo valor, ¿se dan cuenta? Solo que le cambia el signo. Entonces ambos son negativos. Entonces solamente es como el mismo valor, pero se ve reflejado. Menos 6,89, menos 6,89, el mismo valor. Entonces, los puntos críticos, ¿no es cierto?, de la segunda derivada, los saco con los valores críticos y esos valores críticos los reemplazo en la primera función. Y estos a su vez se convierten en puntos de inflexión, que eso después lo vamos a ver graficado. Y ustedes me van a decir que son los puntos de inflexión. Bueno, acuérdense de estos valores que sacamos aquí. El 1,15 y el 6, menos 6,89. Son puntos de inflexión. Flexión. Listo. Entonces, ahora, ¿no es cierto? Nos pedía intervalo de concavidad y puntos de inflexión. Ahora vamos a los intervalos de concavidad. Ya sacamos lo que eran los puntos de inflexión, que era lo que le expliqué ahí. Ahora nos dice intervalo de concavidad. Ahora yo tengo que encontrar, ¿no es cierto?, los intervalos de concavidad con los valores críticos que me dio la segunda derivada. ¿No es cierto? ¿Qué valores me había dado la segunda derivada? Me dio la raíz positiva de 4 tercios y me dio la raíz negativa de 4 tercios. Entonces eso, acuérdense, más o menos era 1,15. 1,15 negativo y 1,15 positivo. Entonces acá es algo similar a lo que hicimos con los intervalos de crecimiento. Son intervalos, pero los valores críticos de la segunda derivada me van a arrojar intervalos en donde yo voy a encontrar que mi función es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo. ¿Ya? Entonces, voy a empezar con la primera. ¿No es cierto? Acuérdense que los valores críticos me van a armar los intervalos. Entonces, si yo tengo un menos 4, esto sería así. Menos 4 tercios. Y acá tengo un más 4 tercios. ¿No es cierto? Entonces, recordemos que el primer intervalo iba a ser el infinito negativo, coma, el menos 4 tercios. Ahí tenemos un intervalo. Después venía el intervalo que estaba un número, ¿no es cierto?, que esté entre estos dos números, o sea, entre el menos 1,15 y el más 1,15. Y después el otro intervalo era el que venía entre estos dos corchetes abiertos, acuérdense, abierto y abierto. Y después venía el otro intervalo, que es corchete abierto, ¿no es cierto?, entre 1,15 y el infinito positivo. Entonces, el primero nos dice entre el infinito negativo y la raíz negativa. Entonces, un valor que sea menor a menos 1,15 puede ser el 2. O sea, el menos 2, ¿no es cierto? Y lo marqué acá en el gráfico, o sea, en los intervalos. Entonces, tengo ahí ese valor menos 2. Entonces, yo para hallar, ¿no es cierto?, la prueba de concavidad, yo el valor que encuentre en este intervalo lo tengo que reemplazar ¿dónde? En la segunda derivada. Cuando yo, ¿no es cierto?, tenga que encontrar intervalos de concavidad, recordemos, se usan los valores críticos para formar los intervalos y el valor que yo encuentre en el intervalo que cumpla con la condición del intervalo, lo tengo que reemplazar ¿dónde? En la segunda derivada. Entonces, a modo de resumen, ¿esto cómo sería? Sería de la siguiente forma, ¿no es cierto? Recordemos, era un número que sea menor a 1,15, o sea, puede ser el menos 2. Entonces, recordemos cuál era la segunda derivada. La segunda derivada, ¿no es cierto?, para menos 2 era 2x cuadrado menos 16. Entonces acá, simplecito. Eh, ¿Cómo se llama? Simplecito, me refiero a reemplazar. 12 por menos 2 elevado a 2, menos 16. Entonces, menos 2 por menos 2, 4. 4 por 12, 2 por 4, 8. 4 por 1, 4. 48. Y menos 16, que es el valor que está acá. 8 menos 6, 2. 4 menos 1, 3. O sea, me da positivo el primero. Me da positivo. O sea, que este valor es mayor a 0.
Entonces, si es mayor a cero, es una respuesta positiva, o sea, una carita sonriente, o sea, es cóncava hacia arriba. Cuando el valor, ¿no es cierto?, es mayor a cero, va a decir si es cóncava hacia arriba. Si el valor es menor a cero, es cóncava hacia abajo. Entonces, ¿a qué me refiero esto con cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Lo tengo anotado por acá. La concavidad de una función va a depender de esto. Dijimos que, ¿no es cierto?, un valor que sea positivo, ¿no es cierto? Si da positivo, en ese intervalo entre el menos infinito y entre el menos 1,15 iba a ser cóncava hacia arriba. Entonces hay que tener en cuenta acá que el intervalo que nos está diciendo, ¿no es cierto?, un valor que viene desde dónde, desde el menos infinito y va, ¿no es cierto?, hasta el máximo menos 1,15, entre esos valores va a haber una concavidad. ¿Cómo va a ser la concavidad? Cóncava hacia arriba. Y eso se puede sacar con la manito. Cuando yo digo cóncava hacia arriba, la forma es de la manito que está, ¿no es cierto?, como esperando recibir algo. Eso es cóncava hacia arriba. En cambio, cuando es un número negativo, que son los siguientes valores, cuando va a decir cóncava hacia abajo, el comportamiento de la función es así. Sube, sube y después baja. Entonces cóncava hacia abajo es como si yo estuviera apoyando mi mano sobre una mesa. Cóncava hacia abajo, así, como la mano que está ahí. Cóncava hacia arriba, esperando recibir una moneda o algo así. Cóncava hacia abajo, apoyándome en algún lugar. Entonces, cuando yo digo que es cóncava hacia arriba, va a tener ese comportamiento. Va a subir. Y cuando yo digo que es cóncava hacia abajo, va a descender. O sea, es el comportamiento de la concavidad. En estos intervalos, es cóncava hacia arriba, es cóncava hacia abajo. Y así. ¿Ya? Y eso después se va a ver reflejado. Entonces, después nos dice, a modo de conclusión, por el criterio de la segunda derivada, recordemos que los intervalos que estaban hacia arriba, uno no iba a decir que era hacia arriba, otro no iba a decir que era hacia abajo. Entonces, este era hacia arriba y este hacia abajo. Y el punto P4 y P5, recordemos los valores que yo les dije un poquito más arribita, que eran como eh, los puntos críticos, ¿no es cierto?, de la segunda derivada, son los puntos de inflexión de la función. Son los puntos de inflexión. ¿Ya? Entonces, aquí, y decía aquí criterio de la segunda derivada, cuando, ¿no es cierto?, reemplazamos la segunda derivada, ¿no es cierto?, con los valores que nos daban los valores críticos, ¿no es cierto?, de la primera derivada, ¿no es cierto? Recordemos que los valores críticos de la primera derivada eran menos 2, 0 y 2. Si esos valores críticos, ¿no es cierto?, yo los reemplazo en la segunda derivada, y por ejemplo, acá me da un valor positivo y es mayor a 0, tiene un mínimo. O sea, carita feliz. Positivo, feliz. Recuerden esa clave. Entonces, cuando, ¿no es cierto?, en la segunda derivada yo reemplazo por el segundo valor y me da negativo, triste, o sea, va a tener un máximo. Y después, eh, cuando la segunda derivada, ¿no es cierto?, reemplazando con el primer valor crítico de la primera derivada me da positivo, lo mismo. Tiene un mínimo local. Mínimo, máximo, mínimo, máximo. Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Ya así. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a borrar esto. Y me parece que esta es la última diapo eh, antes de mostrar acá el gráfico, que lo tengo por acá. Miren, es gigante el gráfico. Por ahí se va viendo, ¿ven? Lo quise hacer grande para que abarcáramos más o menos los que vimos, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tenga que graficar, ¿no es cierto?, no va a tener que ser, ¿no es cierto?, tan prolijo, porque esto fue sacado de la plataforma Excel. O sea, nunca vamos a tener la precisión de Excel, pero, ¿no es cierto?, ¿cómo vamos a graficar? ¿No es cierto? Hacemos nuestro plano cartesiano. Y si nos acordamos, ¿no es cierto?, más o menos los números que estaban, ¿no es cierto?, rondando, así como máximos, así entre los dos ejes. Acuérdense, cuando tengan que graficar,
¿no es cierto?, poner sistema de referencia, que es un plano cartesiano, y X, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tengamos que graficar, ¿no es cierto?, hay que recordar que los resultados, ¿no es cierto?, nos haya dado un valor, ¿no es cierto?, que fuera o muy grande o muy chico. Entonces, recordemos que los valores en y en x, así como más grandes, era el 14, el menos 14, en el eje y, ¿no es cierto? Y como va a ser menos 14 abajo, arriba también, preferentemente que sea de menos 14, 15, 16, con esa amplitud me refiero, a ese tipo de amplitud. Y después vamos a tener, ¿no es cierto?, en los valores del eje X, que básicamente no eran muy grandes, sino que miren, era 1,15, un X, 2,78, 2, menos 2, 1,15, 2,72, ¿se entiende? Entonces no eran tan grandes los valores en X que sacamos en los puntos. Entonces, como no son tan grandes, tenemos que graficar mediante a ese tipo de valores, en ese tipo de rango. No dejarlo tan junto, sino que, por ejemplo, si me dio máximo menos 2,78 y máximo 2,78, dejar el gráfico, no sé, en 3, en 4, en 5 y así. Entonces, teniendo eso en mente, empezamos a graficar. ¿Qué era lo primero que graficábamos? Eran, ¿no es cierto?, los puntos críticos, ¿no es cierto?, de la primera derivada. ¿Cuáles eran los puntos críticos de la primera derivada? ¿No es cierto? Menos 2, o sea, 2 y menos 14, menos 2 y 14, tenemos el otro punto crítico, y por acá tenemos el otro punto crítico, 0,2. ¿Se acuerdan de esos puntos de la primera derivada? Los sacamos recién. Entonces, gráfico, ¿qué me está diciendo Eli? Menos 14, voy al menos 14. Por acá. Ni se ve la línea. Por ahí está más o menos rayada. ¿Ven? Lo voy a hacer por ahí, para que se vea. Ahí. ¿Dónde está esa línea? El menos 14. Y me está diciendo el menos 2. El menos 2, ¿no es cierto? Acá es 0, menos 0,8, menos 1,6. El 2, ¿no es cierto? Está como por acá. ¿Se acuerdan? Entonces recordemos, en el último, ¿no es cierto? Estábamos viendo si tenía un mínimo o un máximo local el menos 2. Y entonces, como decíamos, tiene un mínimo, po. ¿Por qué? Porque la guatita, ¿no es cierto?, está hacia abajo. Entonces ahí, en ese punto de abajo, hay un mínimo. En este punto de abajo, hay un mínimo. Pero si nos vamos al punto 0,2, ¿no es cierto?, que era el valor crítico de la primera derivada, nos damos cuenta que este valor tiene un máximo local, que era lo que habíamos visto por acá, lo que habíamos visto acá. El valor 0, ¿qué tiene ahí? Un máximo local. Entonces acá vemos el máximo. Tiene un máximo local ahí. ¿Se entiende? Entonces, con ese máximo local yo estoy ahí diciendo mínimo local, máximo local, mínimo local. ¿Se entiende? Entonces, después, ¿qué otros puntos teníamos? Teníamos, ¿no es cierto?, los puntos de inflexión. Que los puntos de inflexión, recuerden, ¿no es cierto?, que se grafican ahí, ¿no es cierto?, y se tienen que mostrar. Los puntos de inflexión, los que eran los puntos críticos que sacábamos en la segunda derivada, ¿recuerdan? 1,15 y acá también, menos 1,15 y era el mismo y, ¿no es cierto?, entonces él iba a estar más o menos parejito a ese nivel. Entonces, se marca ahí. El valor que me dio el punto de inflexión lo trato de encontrar, ¿no es cierto?, en el gráfico. Pum, lo marco, pum, lo marco. Acá hay un punto de inflexión, acá hay otro punto de inflexión. Las concavidades. Recordemos las concavidades. Nos decía, ¿no es cierto?, que entre entre el menos infinito, ¿no es cierto?, y el 1,15 iba a ser cóncava, ¿hacia dónde? Hacia arriba. Ahí dice. Entre el menos infinito y el menos 1,15 va a ser cóncava hacia arriba. Miren, entre el menos 1,15 y el 1,15 positivo va a ser cóncava hacia abajo. Y entre el 1,15 y el más infinito iba a ser cóncava hacia arriba. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vemos el comportamiento de esta gráfica. Entre el menos infinito, recordemos, izquierda negativo, derecha positivo, arriba positivo, abajo negativo. Entonces, voy a hacer un poquito más grande el lápiz. Entonces, ¿no es cierto?
venía de acá arriba, este es el infinito negativo, este es el infinito positivo. Entonces decía, entre el menos infinito y el menos 1,15, o sea, como por acá, la función es cóncava hacia dónde, cóncava hacia arriba. O sea, mano pidiendo moneda. Decía, entre el menos 1,15 y entre el más 1,15, que está como por acá, la función está con la mano apoyada en la cabeza, o sea, cóncava hacia abajo. Y después me decía el otro valor, que era cóncava hacia arriba, otra vez acá la manito, ¿no es cierto?, pidiendo monedas, cóncava hacia arriba, ¿ven? Y ahí está básicamente graficado. Y como último, me faltaría nombrar los puntos de intersección. Ya, entonces, eh, vamos a ver ahora los puntos de intersección. Estos los puntos de intersección básicamente recordemos que tanto como la función cuadrática, función lineal y siempre es a los valores x e y en la función primaria, ¿no es cierto? Es reemplazarla por cero. Entonces, lo tengo por acá. ¿Ven? Está así como todo bien estructurado. Ahí está. Intersecciones con los ejes coordenados. Entonces, es reemplazar o el eje y por cero. Ahí está, reemplazar eje x e eje y por cero. Entonces, ¿qué función hay que reemplazar? Esta que está acá. X cuarta menos 8x cuadrado más 2. Entonces, acá se dificulta un poco. ¿Por qué? Porque está elevada a la cuarta potencia. Entonces, acá, traduciendo, ¿no es cierto?, lo que hizo el profesor, lo que hizo fue reemplazar una letra por un x cuadrado. Y lo que está tratando de decir es que, ¿no es cierto?, la función como nos va a quedar de esta forma. O sea, nos va a quedar como una cuadrática. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Que el z lo voy a reemplazar por x cuadrado. Entonces, si yo tengo x cuarta, ¿no es cierto? Tengo dos veces x cuadrado, o sea, sería z cuadrado. Menos x cuadrado, o sea, una z, menos 8z. Más 2. Entonces yo eso después lo resuelvo. ¿Por qué? Por la ecuación cuadrática. La fórmula de la ecuación cuadrática, la fórmula general. ¿Ya? Yo siempre les recomiendo hacer la fórmula de la ecuación cuadrática, que es más fácil de recordar, recuerden. Menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac dividido en ¿cuánto? Dividido en 2a. Entonces ahí no tienen dónde perderse. Ahí, ¿no es cierto? Tienen el a, que sería 1. Después van a tener el b, que es 8. Y tienen el c, que es 2. Entonces van a reemplazar, ¿no es cierto? Ahí está el b menos 4ac. 4 por 1, que es a, por 2, que es c. Entonces ahí resuelven y les va a dar estos valores. Z1 y Z2. Entonces recuerden, Z, el valor Z era x cuadrado. Entonces Z1, ¿no es cierto? Z1 o Z, como es x cuadrado, va a ser x cuadrado, va a ser igual al valor que le dio acá. Menos, o sea, 0,258. 0,258. Entonces, ustedes, ¿no es cierto?, tienen el x cuadrado y recuerden, si tenían el x cuadrado había que aplicar raíz. Entonces, esto me va a dar un valor. Me va a dar un valor x1 y me va a dar un valor x2. Va a ser el mismo número, pero en una parte va a ser positiva y en otra parte va a ser negativa. El x2 va a ser menos 0,258. Acuérdense que le aplicamos raíz, entonces no es la raíz de menos 0, o sea, es la raíz de 0,258. Y la raíz de 0,258 es 0,508, ¿ya? Eso para que lo tengan en cuenta. Se le aplica raíz a ambos lados de la igualdad. Raíz al x cuadrado y raíz al numerito. Entonces en un lado va a ser 0,508 y en el otro lado va a ser menos 0,508.
Entonces esto sería con el primer z, ¿no es cierto? Recuerden que nos dieron dos z acá. Sacamos en z, nos dieron dos z, dos raíces, un z1 y un z2. Entonces ahora sacamos los valores que hay en z2. ¿Por qué? Porque es una función a la cuarta potencia. Entonces vamos a tener ¿cuántas raíces? 4. Entonces, si ya sacamos x1 y sacamos x2, ahora vamos a sacar, ¿no es cierto?, un x3 y un x4. Entonces, vamos a sacar el x3. El x3, ¿no es cierto?, sería el otro valor de z2, que sería 7,74. Recuerden, z era x cuadrado, ¿no es cierto? Este es el x3, pero está al cuadrado. Vamos a sacar eso un poquito. Está al cuadrado. Entonces, eso va a ser igual a la segunda raíz. 7,74. Entonces, acuérdense, se le aplica raíz y va a quedar como x3, ¿no es cierto? Va a dar dos raíces esto. Va a quedar menos 2,78, menos 2,78. Y la otra raíz, que va a ser la x cuarta, va a ser más 2,78. Entonces ahí tengo intersección con el eje E. Tengo cuatro partes en donde va a tocar, ¿no es cierto?, la función en el eje X. ¿Ya? Entonces después me va a decir intersección, ¿no es cierto? Ya saqué las intersecciones con el eje X, ahora voy a sacar las intersecciones con el eje Y. ¿Qué significa eso? Que yo a la función la voy a tener que reemplazar por cero. O sea, que el X sea igual a cero. Aquí hicimos que el Y sea igual a cero, ¿no es cierto? Ahora toca poner al X siendo cero en la función. Entonces sería 0 a la cuarta, estamos acá, 0 a la cuarta, ¿no es cierto?, que es cero, menos 8 por cero al cuadrado, que es cero, 0 más 2. O sea, ¿dónde va a tocar al eje Y? En el valor 2. Entonces, si nos volvemos acá, por ejemplo, 278 y 508. Ahí están, ¿ven? ¿Dónde toca, no es cierto, al eje X? En esos valores. Ahí está tocando. Corta ahí, corta ahí, corta ahí y corta ahí. O sea, corta cuatro veces. 278 positivo, menos 278 negativo. Acá 508 positivo, 0,508 positivo, menos 0,508 negativo. Y ¿dónde corta, no es cierto, esta función al eje Y? En el punto 2 o 0,2. Entonces ahí corta el eje Y. ¿Se dan cuenta? La función, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir con esto? Cuando corta en el punto 2 significa que la función viene y solamente toca una vez al eje Y. ¿Dónde? En el punto 2. Y en cambio, ¿no es cierto?, la función va a venir para los X. La función va a venir y ¿cuántas veces va a tocar al eje X? Va a tocar 1, 2, 3 y 4. Y así, ¿no es cierto?, quedaría graficada la función, ¿no es cierto?, con derivadas. Así que eso sería, chiquillas, o chiquillos, no sé si la Catalina va a también compartir este mismo video, ojalá que sí. Así que eso sería más o menos la graficación. No tiene que ser exacto como les dije en delante, sino que más o menos, ¿no es cierto?, definir de los resultados que vayamos teniendo, ¿no es cierto?, obtenemos puntos con menos 14, obtenemos puntos, ¿no es cierto?, 278, menos 278. O sea, más o menos con los puntos, así como tip, los puntos, ¿no es cierto?, van a ser los que van a definir cómo yo más o menos tengo que graficar. Si yo digo, por ejemplo, menos 14 va a ser el mínimo así que va a haber. Entonces, en Y, hasta el menos 14, o un poquito más, menos 16, menos 17. Y hacia arriba, ¿no es cierto?, menos 16, 17. Al igual que en los X. Si los X son los puntos que me van a ir sacando cada uno, ¿no es cierto? Son 2, 3, 4, ¿no es cierto? Entonces yo, si es 4 el máximo, ¿no es cierto?, en X, tiene que ser 5, 6 hacia la derecha y hacia la izquierda menos 5, menos 6. Y así más o menos voy a tener un rango para poder dibujar. Entonces ahí teniendo todos esos puntitos, ¿no es cierto? Y haciendo todos los pasos anteriores, van a poder graficar su curva, ¿no es cierto?, en la derivada. Así que
Eso sería la clase. Cualquier duda, consulta, ¿no es cierto? Van a tener el taller, ¿no es cierto? Con el profesor, o creo que ya lo tuvieron, ¿no es cierto? Ojalá esto le haga un poco más de sentido a lo que tuvieron de taller. Y em, también la próxima semana, para el día, me parece, 14 de junio, vamos a tener la última sesión de tutorías en donde, ¿no es cierto?, vamos a preparar lo que es la prueba. Así que ahí les voy a pedir qué cosa, que lo que más les cueste, ¿no es cierto?, me lo traigan, porque también voy a tener que conversar con el profe dónde vamos a tener que poner el enfoque, pero tanto en la tutoría de Catalina como en la tutoría mía, ¿no es cierto?, van a llegar con sus dudas que les complica más y primeramente le vamos a dar énfasis a lo que el profe dice, porque él es el que los evalúa, él es el que les dice cómo están. Entonces, por ejemplo, si a ustedes les cuesta más el gráfico y el profe dice, no, ¿saben que están muy cojines? Perdón, pero están muy cojos en, no sé, en sacar límites. Entonces, si están muy cojos en sacar límites, ¿no es cierto? Vamos a tener que practicar, porque el profe lo dice, vamos a tener que practicar límites y después vamos a dar tiempo a resolver dudas para los gráficos y ese tipo de cosas. ¿Ya? Así que para que se vayan preparando, estamos ya en la etapa final del semestre. Así que espero que les haya servido este tutorial, ¿no es cierto? Esta cápsula y espero que estén súper bien. Así que nos vemos y un abrazo a cada uno de ustedes.